Bendito el nombre del Señor. Así que vamos, hermanos, a estar sobre nuestros pies. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a leer allí en el capítulo 25 del libro del Éxodo. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía estamos en lo que fue la mesa de los panes de la proposición. Avanzamos un poco ahí, ¿verdad? Pero vamos a leer nuevamente de lo que es el versículo 23 hasta el versículo 30. Bendito el nombre de Dios. Dice amén cuando lo tenga. Bendito el Señor. Dice la Biblia, y lo leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Hasta ahí. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor amado. Gracias por tu misericordia, porque podemos reunirnos para aprender tu palabra. Dirígenos, ayúdanos, háblanos, enséñanos, Señor. Toma control, Padre de gloria, de todo lo que se va hablar en este lugar. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Bueno, ¿cuántos se han estado gozando, hermano, con este estudio? Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, qué bueno. Es bien importante, amén, que sepamos todas estas cosas. Y verdaderamente, bueno, hoy yo estaba meditando en eso, ¿verdad? Y me preguntaba yo, ¿será que los hermanos verdaderamente están gozando? ¿Verdad? No en el sentido de que digo yo, no, a usted no le interesa eso, sino que hay temas, hermano, que, ¿cómo le diré? O sea, hay temas que son como bien profundos, ¿verdad? Y que si nosotros poquito no le prestamos la atención necesaria, no vamos a alcanzar a comprender lo que es, digamos, la riqueza de la enseñanza espiritual para nosotros. Amén. Es por ejemplo, el Señor dijo, ¿verdad? En San Juan capítulo 5 versículo 39, ¿se acuerdan, verdad? Escudriñad las escrituras. Y esa palabra escudriñad significa, amén, hacer hoyo. Eso es lo que significa la palabra escudriñar en el idioma, amén. Hacer hoyo, en otras palabras, profundizar. Eso es escudriñar. No es un simple leer, sino que como que es meterse al fondo. Es, por ejemplo, ¿verdad? Como cuando las personas, los que se meten en el mar, los buzos se llaman ellos van a las profundidades del mar para explorar el mar. Y si usted se da cuenta, cada día más, o conforme el tiempo avanza, se van descubriendo cada día más nuevas especies de peces, de seres marinos, que nunca antes se habían encontrado. Y uno se queda maravillado cuando se los presentan ahí en las cámaras y les toman la foto y
luego les pasan los videos en vivo de animales, hermano, tan raros, que nunca jamás se habían conocido, no estaban ni registrados porque nunca se habían explorado tales o cuales lugares. Pero entonces esta gente se dedica a meterse allá en lo profundo, a andar por allá, y entonces es cuando encuentra se puede decir, hermano, que hay más diversidad de animales allá abajo que acá arriba, de verdad, por todo lo que están encontrando. Entonces, en cierta manera, al estudiar la Biblia, eso también es necesario que lo pongamos en práctica, hermano, ¿verdad? Y por eso es bien importante lo que es el estudio de la palabra de esta manera, porque esto se llama inductivamente, ¿verdad? Hay cuando ya uno, pues como la verdad yo no sé mucho de eso todavía, pero ahí estamos aprendiendo siempre. Hay maneras de estudiar la Biblia, así como nosotros vamos estudiando la Biblia, se llama un estudio inductivo de la Biblia. O sea, usted va versículo por versículo por versículo. Hay veces que se estudia temáticamente, eso es cuando usted agarra un tema y empieza a buscar solo de ese tema. Pero este tipo de estudio de la Biblia es bastante edificativo, hermano, bastante nutritivo. Así que yo creo que nos estamos gozando, ¿verdad? Y yo creo que usted también, amén, ya que terminemos estos estudios va a tener su conocimiento, amén, más amplio todavía y el enriquecimiento espiritual, que eso es lo que nos interesa, hermano. Porque no tratamos nada más de conocer o de saber por saber, sino cómo esto aplica a nuestra vida. Y por eso, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque hablar de lo que estamos hablando, hermano, es entonces hablar de descubrir todo lo que está encerrado aquí en el Antiguo Testamento, que nos hablaba a nosotros o que apuntaba, amén, hacia el tiempo en el cual nosotros ahora estamos pues comprendiendo muchas cosas que en aquellos tiempos no se comprendían, y ahora nosotros podemos comprenderlas por medio del Espíritu Santo de Dios. Aunque fueron hombres, acuérdese, que escribieron la Biblia, amén, todos los 66 libros de la Biblia, sin embargo, fue una inspiración divina, hermano. O sea, el Espíritu Santo, como dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, 20, amén, Dios inspiró a los hombres por medio del Espíritu Santo, hermano, para que escribieran esta palabra. Por eso Pedro la llama, amén, la profecía más segura. Alabado el nombre de Dios. Entonces, y qué bueno, ¿verdad? Hoy vamos a continuar estudiando entonces lo que estamos hablando, del tabernáculo, del santuario, y estamos estudiando lo que es el mobiliario, los muebles, los instrumentos que se usaban en ese lugar. Ya nosotros hemos mirado, amén, el propósito especial de Dios era habitar en medio de su pueblo, mostrarse a su pueblo, y con todas estas cosas que el tabernáculo contenía, Dios mostrarle al pueblo de Israel primero que Él quería estar cerca de Él, que Él quería tener comunión con Él, pero también tiene esto tan lindo para nosotros, hermano, que ahora ya conociendo al Señor Jesucristo y teniendo la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces nosotros llegamos a comprender aún mejor, hermano, y todo lo que encerraba aquello, amén, lo cual, como dice el libro de los Hebreos, era una sombra, amén, de las cosas venideras. Y es en especial, es algo, hermano, tremendo, porque este tabernáculo que estamos estudiando es prácticamente una copia, una réplica de un tabernáculo que existe allá arriba en los cielos. O sea, acuérdense que cuando empezamos a leer, y aquí mismo también vamos al final también de este capítulo, el Señor le va a recordar a Moisés: mira que lo hagas conforme al modelo que yo te enseñé o que te fue mostrado. Alabado el nombre del Señor. Y ya nosotros explicamos, ¿verdad?, que muy probablemente tuvo que ver Moisés una visión celestial. Amén. No creemos que Dios le haya dado unos planos, mira, pues aquí están, hazlo así, sino que Dios le ha de haber mostrado, amén, una visión especial para que él pudiera, hermano,
conocer y entender de lo que Dios estaba hablando. Y aparte, más adelante vamos a ver nosotros también que Dios dotó de sabiduría, de capacidades a los hombres que iban a trabajar en hacer todas estas cosas. Alabado el nombre del Señor. Así que bueno, ya hemos mirado entonces, hermano, lo que fue el arca, hemos mirado lo que fue el propiciatorio, hemos mirado, ¿qué más hemos mirado? Estamos mirando ahora la mesa de los panes de la proposición. Entonces, no me voy a regresar, ¿verdad?, a lo que ya vimos, pero así rapidito. ¿Se acuerda alguien de ustedes qué fue una de las cosas más importantes que vimos el martes pasado respecto a lo que significaba esta mesa dentro de ese santuario y lo que significa o a dónde apuntaba esa mesa, amén, en relación a nosotros, la iglesia? ¿Alguien se acuerda de algo, hermano? Un lugar de comunión, o sea, principalmente, amén, la mesa. Vimos que en la Biblia siempre nos va a hablar de comunión, y por eso pusimos el ejemplo, ¿verdad?, de la comunión en nuestro hogar, de que usted no va a llevar a nadie desconocido a la mesa, usted no le va a dar el paso a nadie para que entre a su casa y mucho menos sentarlo a la mesa, ¿verdad? Cuando uno no conoce a las personas, amén, por lo regular siempre lo recibe ahí en la puerta, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? Pero no lo va a pasar y lo va a sentar rápido a la sala, mucho menos a la mesa, porque cuando hablamos de que usted está sentado con alguien a la mesa, es que usted ya tiene una amistad y una intimidad con esa persona, son amigos, son familiares, son gente que tienen confianza y entonces tienen una comunión, amén. Y por eso es que vimos, ¿verdad?, todo lo que era esto respecto también a la iglesia en 1 Corintios capítulo 10 verso 20 al 21, allí se nos muestra, ¿verdad?, lo que era la comunión. Otra cosa también que estuvimos mirando fue lo que fue que la mesa era de madera de acacia, que simbolizaba, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en el arca también. La humanidad, amén, perfecta, imperecedera del Señor Jesucristo, amén. Y también el oro que estaba recubierta, al igual que el arca, que estaba entonces simbolizando lo que era la divinidad del Señor Jesucristo. Y yo no sé si ustedes se recuerdan que mencionamos ¿se acuerdan de esa discusión que yo les mencioné que tuve con ese hermano que nos decía acerca de la naturaleza de Cristo equivocadamente? O sea, que pensaba él que la naturaleza de Cristo era como la naturaleza de nosotros, lo cual pues dejamos claro, ¿verdad?, que no es así, amén, porque la naturaleza de Cristo humanamente no era pecadora como nosotros. La Biblia dice que Dios a él lo hizo pecado, pero no dice que lo hizo pecador, porque él nunca pecó, hermano, no pecó, pero sí dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que en él descargó, amén, toda su justicia, su ira, por causa de que todos los pecados, amén, iban a ser llevados en él. Por eso la Biblia nos habla en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero, amén. ¿Y por qué fue llevado al matadero? Porque todas nuestras culpas, todo el castigo de nuestra paz, es decir, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, tuvo Dios que castigarlo a él, hermano. Alabado el Señor para siempre. Pero en su naturaleza él no era como nosotros, amén, con ese instinto o esa motivación a hacer lo malo. Bueno, entonces hablamos, hermano, de eso mayormente, pero hoy vamos a continuar entonces hablando un poquito de la mesa, nada más, las medidas. Aquí la Biblia nos dice que la mesa era de una longitud de 2 codos y de ancho tenía 1 codo y de alto tenía 1,5 codos, lo cual más o menos en nuestras medidas actuales serían como unos 3 pies de largo, un pie y 6 pulgadas de ancho, y aproximadamente 2 pies y 3 pulgadas de alto. Eso sería lo que son las dimensiones de la mesa. O sea que no era tan alta, ¿verdad? Era una mesa algo bajita. Por eso yo no sé si todavía tienen ahí se ven el sacerdote ahí que está un poquito hasta agachadito para poner el pan ahí, ¿verdad? Porque no era muy alta, amén. Pero bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, ¿qué tiene? ¿Por qué Dios
se preocupó por dejar medidas establecidas ahí. Bueno, amén, nosotros cuando hablamos, porque acuérdense, estamos hablando que esto también está representando esa comunión que tenemos con Cristo, amén, y esto está representando mayormente a Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos de Cristo en la Biblia, también nosotros vamos a hallar que el Señor Jesucristo tiene medidas. ¿Cómo está eso? Bueno, Pablo en un sentido espiritual nos lo pone de esa manera, y lo leemos en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19. Alabado el nombre del Señor. Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19. Lo tenemos. Mire qué dice la Biblia: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces, oiga eso, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Note cómo oraba el apóstol Pablo. Pablo estaba entonces orando ¿para qué? Para que la iglesia conociera las dimensiones del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo lo presenta de esa manera. Quiero, hermanos, que conozcan, yo le pido a Dios que conozcan la anchura, la longitud, la altura de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis capaces ustedes entonces de comprender cuán grande amor, cuán grande misericordia y qué grande bendición tenemos nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. O sea que alguien que no entienda, hermano, amén, lo que es el Señor y lo que hizo el Señor, más bien dicho, por nosotros, pues no va a ser nunca capaz de comprender, hermano, ni de agradecer, alabado el nombre del Señor, ni de agradecer por eso que el Señor hizo por nosotros. Por eso cuando a veces vemos, ¿verdad?, gentes en las iglesias que de alguna u otra manera como que menosprecian, ¿verdad?, lo que es el evangelio, menosprecian la palabra, menosprecian las cosas sagradas del Señor. Entonces esa gente no ha alcanzado a comprender, hermano, las dimensiones del Señor, del amor de Dios para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces por eso es que también se habla de medidas aquí. Pero entonces, bueno, eso es en cuanto a la mesa. Por último, en esta última parte, ¿verdad?, que hoy vamos a tratar, vamos a hablar mayormente de lo que es los panes que aquí el Señor llama los panes de la proposición. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces estos panes se llaman panes de la proposición. Se parece, pero no es igual a la palabra que vimos cuando vimos el propiciatorio, ¿se acuerdan? El propiciatorio, y que dijimos que Jesús era la propiciación por nuestros pecados. Amén. Pero esta palabra es proposición, y esta palabra significa en realidad, amén, pan de la proposición en hebreo, alim leye, que se escribe A-L-I-M L-E-Y-E. Así es que se escribe alim leye. No sé si así se pronuncia, ¿verdad?, pero así se escribe. Entonces literalmente esta palabra significa pan de la presencia o pan del rostro. Eso es lo que significa la palabra hebrea, pan de la presencia o pan del rostro. ¿Por qué significa esto? Bueno, porque estos panes precisamente estaban ante la presencia del Señor, estaban allí en el santuario, en el llamado lugar santo, porque acuérdense que ya salimos del lugar santísimo, donde única y exclusivamente está el arca del pacto, amén, y acá en el lugar santo, amén, pues entonces está esta mesa con esos panes.
y literalmente están frente a la presencia del Señor. Por esa razón es que se le llama los panes de la proposición o los panes de la presencia, los panes del rostro, o los panes de caras, también se les llama así. Entonces vamos a ver un poquito aquí en otro libro que habla también de esto, en el libro de Levítico, capítulo 24. Aquí nos da un poco de más información respecto a estos panes, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Levítico capítulo 24. Gloria al Señor. Verso 5. Lo tenemos. Dice allí: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Amén. Ahí. Entonces aquí el libro de Levítico nos da un poquito más de información acerca de lo que era la preparación de este pan. Ahora aquí se le llama, o el Espíritu Santo inspira para que se traduzca esta palabra. Amén. Y aquí nos dice que es una torta. Amén. Entonces, pero está hablando a estos panes. Amén. Nos dice cómo se preparaban. Amén. Cómo se acomodaban en la mesa. Alabado el nombre del Señor. Y entonces nos dice aquí que estas panes eran llamados tortas también, que en la palabra hebrea hay una derivación que nos lleva también a llamar a estas tortas pan perforado, pan perforado. Ahora note cómo todo se va entrelazando, porque todas estas cosas que estamos viendo, acuérdese, lo importante es entender cómo nos van llevando hasta Jesucristo, cómo nos van llevando hasta Cristo. Entonces, por esa razón nos dice aquí que estos panes entonces los ponían, ¿dónde los ponían? Sobre la mesa que les acabamos de mirar, allí los ponían. Amén. Entonces, prácticamente hablando en lo que es el sentido espiritual, si estos panes Dios dice al pueblo de Israel y le dice a Moisés: me los vas a hacer, van a estar en el lugar santo, yo quiero tener comunión, amén, con el pueblo, y estos panes, esta mesa, van a representar cada vez que el sacerdote llegue al santuario, se meta al lugar santo y vea la mesa y vea los panes, o vaya a poner los panes, siempre el sacerdote tenía que tener en mente, amén, que Dios estaba queriendo tener comunión con ellos, y que él se dirigía hacia eso, hacia tener una comunión con Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, pero al estar los panes entonces sobre la mesa, pues Cristo, como estamos viendo la mesa representada, pues es la base donde se ponen esos panes del rostro o de la presencia de Dios. Entonces nos da a entender, hermano, que Cristo es la base de nuestra comunión con Dios. Amén. Y esto lo hemos venido repitiendo mucho. No puede haber comunión con Dios sino única y exclusivamente en la base de Jesucristo. Amén. Nadie puede tener comunión con Dios si no es en la base de Jesucristo, en la base de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea, hay mucha gente que pretende, ¿verdad?, acercarse a Dios, tener comunión con Dios por cualquier otro medio, pero no se puede, porque Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario es la única manera en la que nosotros podemos tener esa comunión.
Cuando Adán pecó se perdió la comunión, se murió el espíritu, pero ahora Cristo viene y nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Nos hace nacer de nuevo, y entonces es donde nuestro espíritu, a este proceso se le llama, hermano, lo que es la regeneración. Usted ha escuchado a lo mejor esa palabra. ¿Qué es la regeneración? Amén. Es cuando nuestro espíritu vuelve a cobrar vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces nuestro espíritu vuelve a tomar vida y de esa manera vuelve a tener comunión con Dios. Porque, bueno, no es el tema, pero acuérdense que nosotros somos, como en la escuela dominical vimos, seres tripartitos. Amén. O una tricotomía. ¿Qué significa eso? Que somos hechos, o que somos seres que somos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Entonces cuando nosotros, naturalmente estamos en el mundo, entonces, como quien dice, desde Adán para acá, el espíritu de nosotros los hombres está muerto, ¿verdad? Hablando en este sentido de la comunión con Dios, por el pecado está muerto. El niño nace, ¿verdad? Tiene esas tres partes, pero está el espíritu muerto, incomunicado con Dios. Lo que está funcionando prácticamente es el alma y la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, el cuerpo nos sirve para tener comunicación aquí con lo material, pero lo que es el alma, lo de adentro, va a ser lo que puede comunicarse con Dios. Pero como cuando no tenemos a Dios, lo que está funcionando nada más es nuestra alma entonces es las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo eso que nos hace ser una persona. Pero, amén, si como el espíritu está muerto, no puede haber una comunión con Dios. O sea, el hombre camina, anda, se mueve porque tiene el alma, pero su espíritu está muerto, incomunicado. Entonces cuando viene Cristo y aceptamos a Cristo, entonces es ahí que la Biblia nos llama el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da vida. Cristo a través de su Espíritu Santo nos da vida. Efesios capítulo 2. Entonces, ¿qué sucede? Allí se vuelve otra vez a restaurar la comunión. Dios no puede tener, hermano, comunicación ni nosotros con Dios por medio de nuestra carne, de nuestra alma, sino por medio de nuestro espíritu. Es la única manera. Por eso la Biblia de Dios dice que si hay que adorar a Dios, solo hay una forma de adorarlo. ¿Y cómo es? Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Si no está el espíritu vivificado dentro de nosotros por el espíritu de Él, no puede haber comunión. Entonces por eso es que decimos que solo Cristo es la base, amén, de la comunión con el Señor, solo Cristo. Y por eso los panes se ponían en esa base, en esa mesa, para representar esto cuando el sacerdote venía a la presencia del Señor. Alabado Dios para siempre. Entonces vemos, hermano, que el sumo sacerdote prácticamente era el representante del pueblo. En cierta manera nosotros acabamos de leer aquí que los panes o las tortas eran lo que dice el versículo 8 de Levítico 24, dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Lo ponía en nombre de los hijos de Israel. Amén. O sea que esos panes están representando al pueblo de Israel. Acuérdense, aquí acabamos de leer, se ponían 6 panes de un lado, 6 panes de otro. Amén. Y entonces esto tipificaba a las 12 tribus de Israel. Por eso aquí Dios lo está dejando claro. A ellos tipificaba. ¿Sí, hermano?
O sea, como que, o sea, en la plática que tenían ellos, como de, a ver, léalo, hermanos. Amén. Ok, ahí es, o sea que lo que el Señor está reprendiendo a los fariseos es la actitud de ellos, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, esto que estamos viendo es la ley que Dios le está dando, las órdenes que Dios le está dando. Pero cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ya a lo que es el tiempo de Jesús, están los fariseos, hay otra secta, los saduceos y los esenios y todas esas. Pero ya ellos, los fariseos, estos grupos, ya no están guardando la ley pura. O sea, cuando ellos estuvieron en Babilonia con los 70 años, en el cautiverio y todo eso, pues ellos, de ahí fue que salieron las sinagogas, ¿verdad? Porque como no tenían templo y todo eso, y ellos de ahí empezaron como quien dice, a hacer doctrinas orales, lo que el Señor llama en Mateo capítulo 15 tradiciones de los ancianos, y ya eso no era la ley de Dios, sino que eran sus comentarios, vamos a decir, ¿verdad? Comentaban ellos respecto de la ley, agarraban un pasaje y lo comentaban, de tal modo que cuando ya llegamos al tiempo de Jesús, la ley, ellos le habían añadido muchas cosas que no era, digamos, lo original de Dios, ¿verdad? Porque sino que el Señor ahí mismo en esa plática les recuerda, amén, que el Señor prefiere misericordia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no juicio, amén. Entonces no estarías culpando a los inocentes si ustedes comprendieran esto, porque ellos se habían, como quien dice, por ejemplo, en el día de reposo ellos habían puesto tantas restricciones, hermano, de tal modo, bueno, que hasta el día de hoy siguen todavía ellos diciendo cómo se puede quebrantar el día de reposo, de tal modo que un judío en el día de hoy, hermano, un sábado no le puede, por ejemplo, va en el elevador y no le puede apretar al botón de subir o bajar porque ya está trabajando. Sí, hermano. Muchas cosas. Entonces eso no es Biblia, o sea, eso no es la ley, sino que detrás de todo esto, Dios siempre, acuérdense, pues estamos viendo los significados, la sombra que tenía y la misericordia que hay detrás de todo esto, y eso era como quien dice el origen, lo original. Entonces el Señor los está reprendiendo a ellos porque ellos han cambiado todo y ahora están enseñando totalmente diferente. ¿Sí, hermano? Sí, exacto, era eso, mandamientos de hombres. Y por eso es que los reprende ahí, porque en cierta manera lo que hace el sacerdote con David, que le da el pan, es verdad que estamos viendo que solo era para ellos, para los sacerdotes, comérselo. Aquí acabamos de ver, se lo tenían que comer. ¿Dónde se lo tenían que comer? Dentro del santuario, en el lugar santo. Pero del Señor le dice, ¿no viste que David tenía hambre con los que andaban con él? Y el sacerdote le dijo, no tengo más que este pan, y se lo dio para que se lo comiera David. Y es más, David le dio a los que andaban con él. Entonces el Señor ahí nos está diciendo, hermano, que el Señor está mirando la misericordia, o está poniendo la misericordia por encima de lo que ellos estaban teniendo como algo estricto. Entonces, porque ellos en realidad en la ley decía que si pasaban por ahí, tenían necesidad y tenían que comer, podían agarrar del campo y comer. Ahora no, lo que no podían hacer era agarrar el machete y empezar a cortar. Me parece que ya hablamos de eso en las leyes pasadas, de empezar a cortar y agarrar y dejar sin comer al dueño. Pero si tenías hambre, no había McDonald's, no había Burger King cerquita, hermano, amén. Entonces si tenía hambre, había que agarrar lo que había y a comer.
Entonces eso es misericordia, eso es un cuidado de Dios, por eso Dios lo permitía. Pero ellos entonces estaban diciendo que eso era pecado, que eso era violar el día de reposo y todas estas cosas. Por eso el Señor les está exhortando de esa manera. Más que nada sería por eso, hermano. Amén. Entonces, pero es verdad, aquí estamos mirando entonces, hermano, lo que es este pan y cómo entonces, hermano, el sacerdote era el representante del pueblo. El pan entonces vimos que representa a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que todo el tiempo delante de Dios estaba, hermano, el pueblo representado en estos panes y en el sacerdote, en el templo, en la presencia de Dios. O sea que estos panes que están todos, porque note que estos panes no se quitaban, hermano, o sea, estaban continuamente. Solamente cuando llegaba el día de reposo los cambiaban, pero la mesa siempre tenía los panes. O sea, no había un día del año que los panes no estuvieran en la mesa, continuamente. ¿Qué significaba esto? Amén. Que el pueblo de Israel estaba continuamente en la presencia del Señor, delante de Dios, continuamente, tipificando la provisión continua del Señor en este pan. Alabado el nombre de Dios. Ahora el sacerdote, como era el único que podía entrar, entonces era el que representaba al pueblo. Amén. Llegaba, amén, ponía el incienso sobre los panes como una ofrenda de olor fragante, y él era el que presentaba esto a Dios. Entonces, de cierta manera, él representaba al pueblo delante de Dios. Y ahora esto aplicado a nosotros también nos muestra cómo exactamente Jesucristo, hermano, es nuestro representante allá arriba, delante de la presencia del Señor. Hay alguien que nos representa y no es un sumo sacerdote cualquiera, hermano. Es el sumo sacerdote, el mejor, el perfecto, el puro y sin mancha. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 27. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Sea el nombre del Señor glorificado, aleluya. Hebreos 7, versículo 22. Lo tenemos. Mire cómo dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, oiga bien, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. O sea, ¿qué es esto, hermano, que nos está diciendo aquí? Nosotros tenemos a alguien que nos representa también delante de la presencia de Dios. Vive para siempre para interceder por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí, amados hermanos, nos dice entonces que el pan era de harina pura, lo que nos da a entender que esta harina no contenía levadura, eran panes sin levadura. Y bueno, ya nosotros entendemos lo que significa también la levadura en la Biblia, porque ya lo vimos en el libro, en este mismo libro anteriormente, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? La levadura simboliza todo lo que es el pecado. Bueno, Cristo, que acabamos de leer también, era puro, sin pecado. Amén. Y nos dice también, hermano, que como cuando se hacía este pan, se hacía de 2 porciones de harina. Amén. Usted lee aquí, ¿verdad? En lo que estamos en Levítico capítulo 24. Amén. Para lo que era la manera de lo que era la harina y cocer las tortas. Amén. Serán de 2 décimas de efa. Amén. Cada torta. O sea que eran 2 porciones. Y en cierta manera,
Cuando nosotros, por ejemplo, consideramos lo que fue Cristo, que ya nosotros también entendemos que Él es nuestro pan de vida, vamos a ver también unos versículos ahí, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermano, esto también puede interpretarse de esta manera, porque Él, en cierta manera, fueron dos cosas importantes que hizo. En primer lugar, lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz del Calvario fue no digamos, solo pagar por los pecados y darnos la salvación por nuestros pecados, sino que también, en primer lugar, satisfacer la justicia de Dios. O sea que la muerte en la cruz del Calvario primero satisfizo la justicia de Dios, quedó Dios agradado, y después, amén, que Dios es agradado y que Dios es complacido, entonces es que entra lo que es la redención de nuestros pecados. Fueron estas dos cosas importantes que suceden cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Por eso es que también los panes, ellos eran cada pan de dos medidas, o sea, de dos, ¿cómo se dice? Porciones, amén. Y aquí nos dice, ¿verdad? De 2 décimas de efa cada una de las tortas. O sea, hablando de Cristo en ese sentido, ¿por qué? Porque fue lo que Jesús hizo, amén. En la cruz no solo pagó nuestros pecados, sino que también satisfizo la justicia de Dios. Dejó a Dios, digámoslo así, contento, tranquilo, porque pagó la deuda que había, porque había una deuda de los hombres para con Dios, hermano. Y aunque haya gente ahora, hermano, que yo no sé esta gente que Biblia lee o si lee la Biblia, pero amén, salen por ahí. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que el hijo de este cantante famoso que se llama Jesús Adrián Romero tiene un hijo, hermano, que este tipo, bueno, el solo mirarlo como el tipo luce, un muchacho, un joven, es un hippie, hermano, un hippie, amén. Pero el problema es que está predicando en la iglesia de su papá, una iglesia enorme en Monterrey, y predica el muchacho y predica locuras. Predica entonces que el hombre no tiene ninguna deuda, no tenía ninguna deuda con Cristo, no se considera cristiano en sí, dice él, amén. Entonces como que el muchacho está influenciado por la filosofía de este mundo, hermano. El problema es que lo están poniendo allí y que se están llevando al infierno a mucha gente, hermano. Este es el problema. Por esa razón nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos o teníamos una deuda con Dios cuando estábamos en delitos y pecados, y esa deuda tenía que ser saldada, y solamente Cristo la pudo saldar. Por eso es que primero lo agradó a Él y luego nos salvó a nosotros, amén, alabado el nombre del Señor. Entonces era, hermano, un pan que nos dice aquí, como ya estábamos mirando, solo lo podía comer la familia sacerdotal, amén. Lo tenían que comer allí, como dice Hebreos, aquí Levítico 24:9, será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahí es que lo iban a comer, amén. ¿Dónde? No lo iban a comer donde se les ocurriera, pues mira, vayamos a comerlo acá, a sentarnos por allá tranquilo. No, se lo van a comer allí, en el lugar santo, donde yo les digo. Por eso es que ahí tenían sus platos, ahí tenían sus cucharas, ahí tenían todo lo que hacían, hermano, amén, con este ritual, aleluya, porque Dios dio órdenes específicas cómo es que se tenía, hermano, que hacer esto. Ahora volvemos a lo de la comunión. ¿Qué significa esto? Amén, la comunión, alabado el nombre del Señor. Por esa razón es que Dios dice, se lo van a comer aquí, delante de mi presencia, delante de mi presencia, amén. Y no es que quiera remarcar ahí, hermano, pero estamos fallando, ¿verdad? Porque la comunión, eso es estar en contacto, y en nuestros hogares, hermano, eso, si nosotros no tenemos comunión, amén, siempre vamos a tener problemas de cualquier tipo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que cuando hablamos de comunión, amén, tenemos que pensar en todas estas cosas. Ahora, cuando es en relación a Dios, note que dice aquí que esto era muy santo para Dios. Hablar de la comunión de Dios con su iglesia, el que usted se reúna aquí
el que venga al culto, el que prepare su corazón, hermano, Dios lo ve como algo muy santo, muy especial. Aleluya. Por esa razón es que cuando nosotros nos reunimos, hermano, y venimos a tener comunicación con Él, debemos de tener eso en nuestra mente. Por eso es que a uno le dan, como decimos en México, como ñáñaras cuando ve todas las barbaridades que se están haciendo hoy, hermano. Todo, las locuras que se hacen cuando la gente según va al culto para adorar a Dios y hacen tantas cosas que están fuera de orden, hermano, fuera de todas estas cosas. Amén, que la Biblia nos está enseñando. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10 versos 17 16 y 17 nos vuelve a repetir allí esto de la comunión, hermano. Alabado el nombre del Señor. Lo tenemos. 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 y 17. Mire cómo dice la Biblia: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, ¿de qué nos habla esto? Por ejemplo, Pablo está haciendo alusión a lo que sucede durante la cena del Señor. Amén. No hay expresión más linda de la comunión de la iglesia de Cristo con Cristo que la cena del Señor. Note cómo dice Pablo: este pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando nos reunimos y participamos de la cena del Señor, dice Pablo, no es algo tan sagrado, tan hermoso. Mire que somos todos nosotros, muchos, dice Pablo, en la iglesia primitiva, pero somos parte del mismo pan. En otras palabras, estamos comunicados, tenemos una comunión. Entonces, al comer los sacerdotes el pan allí en el templo, en el lugar santo, en la presencia de Dios, nos está indicando entonces, hermano, cómo es la comunión que Dios estaba deseando con el pueblo. Por eso es que Dios los separó a ellos, los sacó, amén, de Egipto, de la inmundicia, y los está llevando a una tierra prometida. ¿Para qué los va a llevar a la tierra prometida? ¿Para mezclarlos con las demás gente? No, para separarlos, para hacerlos puros, santos para Él, y que ellos sean ejemplo para las demás naciones. Pero Él los quiere para Él. En otras palabras, la comunión que Dios siempre ha querido con la iglesia, hermano, amén, ha de ser una comunión santa. Por eso es que una iglesia pagana, mundana, que meta toda clase, hermano, de mundanalidades a la iglesia, no puede tener una genuina comunión con Dios. No puede, porque a Dios no se le puede adorar en la carne, hermano. A Dios no se le puede adorar en la carne. No, amén, siempre va a ser en el Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Y si no está la santidad de Dios en nosotros como iglesia, nunca vamos a poder tener comunión con Dios. Por eso es que cuando nosotros, hermano, de repente pecamos, de repente cometemos alguna falta, no rápido sentimos como que ya no estamos muy bien con Dios. ¿Qué significa eso? Que la comunión se está cortando. Rápido sentimos como que nos vamos a orar y como que ya no queremos ni levantar la cara, ni levantar las manos, porque nos sentimos que estamos mal con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión está afectada. Ahora, si nosotros persistimos en pecar, llega un momento en que la comunión se rompe, hermano. Se rompe y ahí sí está tremenda la cosa. Pero, aleluya, ¿qué es lo que Dios quiere? Eso, que tengamos comunión. Pero Dios quiere que sea en la santidad y la justicia que Él demanda. Por esa razón, hermano, es que vale la pena mantenerse ahí, mantenerse allí. Aleluya. Hay veces, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros pensar, bueno, pero si tanta iglesia que hay, tanta gente que alaba a Dios y todo, y cómo, ¿verdad?, parece ser como que todo está bien y no se preocupan por guardar la palabra y esto y lo otro. Miren, nosotros, amén, hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos, hermano. Que si fulanos, que si la iglesia tal, que si aquí allá hacen como que hagan lo que quieran, nosotros vamos a preocuparnos por nuestra comunión con Dios, hermano.
Que cuando nosotros nos reunimos aquí, hermano, el Señor nos venga, amén, nos llene de su presencia. Que cuando nos postramos en este altar podamos sentir la comunicación con Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es una identificación, hermano, amén, con el Señor. Alabado el nombre poderoso del Señor. Ahora acuérdese que Jesús, hermano, no se le olvide, hablando de todo esto, Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Amén. En San Juan capítulo 6 verso 48, amén, Él nos dice: yo soy el pan. El que de mí come, ¿va a tener hambre o no? No. Él es el pan de vida, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos entonces tratando de mirar aquí? Él es la provisión para nosotros. En otras palabras, primeramente a Israel está diciendo: mira, tú estás todo el tiempo delante de mi presencia. Eso significaba el pan de la proposición, de la presencia, del rostro. Todo el tiempo estás delante de mi presencia. Amén. Todo el tiempo yo te voy a proveer, yo te voy a dar, yo te voy a suplir. Eso es lo que significaba todo esto que estamos mirando aquí, hermano. Es como cuando más adelante, usted en el capítulo 16 de Números, nos encontramos la historia del maná también. Amén. Y entonces a usted ahí se da cuenta cómo este maná, este pan del cielo, tipificaba que la provisión de Dios, y que Dios quería que el pueblo aprendiera a confiar en Él, hermano. Por eso es que les dio el maná así. O sea, no es que Dios hace las cosas porque dice: voy a hacerle así a ver cómo sale. Dios hace las cosas porque siempre quiere darnos lecciones, hermano, que aprender. ¿Qué quería que Dios que aprendiera a Israel, por ejemplo, con el maná en el desierto? Que Él era el que le suplía para cada día. Por eso, ¿cómo es que dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Cuando habla del pan, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a proveer para cada día. Cada día. No debemos, Mateo capítulo 6, no debemos de preocuparnos por el día de mañana. Pastor, ¿quiere decir que nos vamos a quedar de panza en la casa tirado? No, pero no nos debemos afanar, desesperar, y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Y nos vamos a morir. No, hermano. Amén. De repente se puso mala la situación. Mira, Dios sabe lo que va a hacer. Dios nos va a suplir. Dios va a abrir puertas. Dios va, ¿se entiende? Pero usted y yo, tranquilos, no vamos a andarnos comiendo las uñas. No vamos a llenarnos de estrés. No vamos a llenarnos, hermano, de ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que confiemos en Él. Por eso a Israel todos los días caía maná, el pan, ¿sí o no? Van a recoger lo que se vayan a comer, todo lo que lo puedan comer. Amén. Se lo comían ese día, para ese día nada más. Se acababa. ¿Qué quedaba? Nada. ¿Qué tenían que esperar ellos? Que al otro día Dios les iba a volver a mandar el alimento. Amén. Dios dijo: lo van a recoger, nadie va a guardar nada para el otro día. Y como siempre hay gente media tremenda, ¿va? Pues hubo unos que dijeron: pues vamos a agarrar más. Y agarraron para otro día. ¿Qué pasó? Se llenó de gusanos, hermano. Entonces solamente el día viernes se podía juntar doble, porque en el día de reposo no iba a caer. Se guardaba para el viernes y para el sábado. Pero Dios proveía. Ahora, ¿qué era eso? Dios diciendo: yo soy el que les proveo, confíen, tienen que aprender a confiar en mí. Y eso sigue vigente en el día de hoy en Jesús para nosotros, hermano. Perdón. Y usted puede leerse el capítulo 6 completo de Mateo, donde el Señor nos da una cátedra de lo que es confiar en Él, hermano. De verdad. Y termina diciendo el verso 33 de Mateo: amén, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y hasta nos llama hombres de poca fe ahí, hermano, porque siempre batallamos con eso, ¿verdad? Si hay algo por lo que se preocupa uno es por el pan, ¿sí o no? Si usted no tiene una ropa, no sé,
mejor no es el ejemplo. Digamos, ¿verdad? Si usted no tiene una fruta, no sé, una ropa en la semana y que a lo mejor la ocupa, ¿verdad? Usted no puede decir, bueno, pues después lo compramos, ¿verdad? A lo mejor, pues mira, se acabó las bolsas de la basura, digamos, se acabó, no sé, algo. Usted dice, pues lo dejamos para la próxima semana. Pero si usted dice, no hay comida, ¿será que uno se va a quedar de brazos cruzados ahí, hermano? ¿Verdad que ahí no? Porque si hay algo por lo que uno se preocupa es por el pan, por comer, por saciarse, por la necesidad, y eso es lógico. Pero el Señor nos dice a nosotros, amén, que debemos de confiar en Él para todo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esto es una enseñanza tremenda también cuando hablamos, hermano, del pan, amén, del Señor, que representa al Señor. Bueno, por último, hermano, vemos que esta mesa tenía el pan allí, amén, ya vimos, tenía algunas ornamentaciones, algunos adornos, tenía una cornisa, amén, que estaba, la cornisa es lo que está ahí, no sé, ahí en la hojita, me hace que la dejó en la casa, ¿no? Allí arriba está la cornisa es los dientitos que se ven allá arriba, eso era, ¿verdad? Tenía eso allí. Parece ser, hermano, que cuando nosotros estamos meditando en esto, pues el pan, cuando la mesa era llevada, parece ser que nunca se quitaba en realidad, hermano, no se quitaba. Cuando leemos Números capítulo 4, amén, allí nosotros vemos que como que cuando se llevaba la mesa, porque acuérdense que el campamento se levantaba, había que llevar los utensilios, entonces los aros, los anillos de oro, las varas, era para, igual como se hacía con el arca, se hiciera con ella, se llevara, se cargara. Y por lo que nosotros leemos, vamos a leer en Números capítulo 4 versos 7, vemos también ahí, ¿verdad? Que el arca la mesa se levantaba, se llevaba, y parece que los panes, oiga eso, no se quitaban de ahí arriba, así tenían que llevarla. Números 4 verso 7: sobre la mesa de la proposición extenderás un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, santo Jesús, y los tazones, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Alabado Dios, aleluya. Entonces se da cuenta que cuando se iba a levantar y se llevaba la mesa, había cubiertas, al igual que como vimos con el arca. Usted va a ver allí que se le ponía primero un paño azul. Encima de ese paño azul nos dice que se pondrían todos lo que eran los platos y las copas, los tazones, amén, y el pan se ponía allí arriba. Entonces imagínense, esa cornisa era como quien dice también para que el pan pues no se fuera a caer de la mesa mientras la llevaban también, amén. Y nosotros podemos entender, ¿verdad?, que en el Señor también nosotros somos guardados, amén. ¿Para qué? Para no caernos. Mientras nos mantenemos en Él, nunca nos vamos a caer, hermano, nunca nos vamos a dañar. ¿Quién nos puede a nosotros separar del amor de Dios si es Cristo el que nos está uniendo a ese amor? Dice Pablo en Romanos capítulo 8 verso 37 en adelante. Nada nos puede separar, hermano. Entonces era la cornisa para eso. Vemos que tenía los platos, las cucharas, los tazones, bueno, todas estas cosas, amén, que era cuando se partía el pan, cuando se comía. Y ya nosotros vimos, ¿verdad? Bueno, primero los Corintios capítulo 11 verso 23-24, ahí nos habla de lo que era el partimiento del pan y todo esto. Las varas, los anillos eran para llevar la mesa, amén, en medio de la peregrinación. Ellos llevaban todo eso por el desierto, lo cual significa, hermano, que nosotros como cristianos, como siervos del Señor, como gente redimida, todo el tiempo de nuestra peregrinación vamos a poder tener comunión con Dios. Esto es lo lindo, hermano, todo el tiempo, donde quiera que nos movamos,
vamos a tener comunión con Dios siempre. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2 verso 11 que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Alabado el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11 verso 13 también. Y lo lindo es, hermano, que podemos tener comunión, así como Israel podía tener comunión en toda su travesía por el desierto. Esto es lindo porque en el desierto, hermano, se va a encontrar uno muchos males, muchas cosas, muchas dificultades, pero qué lindo que en medio de todas las dificultades que usted se vaya a encontrar en este desierto espiritual, usted puede tener comunión con Dios, hermano. Preocúpese cuando ya no la tenga. Ahí sí hay que preocuparse, porque, hermano, no es fácil pasar por el valle de sombra de muerte si no hay comunión con Dios. Por eso el salmista en el Salmo 23, ¿se acuerdan que dijimos: aderezas qué? Mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? En otras palabras, cuando estoy rodeado de problemas, aún en medio de todo eso, tú pones la mesa y tienes comunión conmigo y yo puedo estar tranquilo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Entonces, de verdad, pues por último vemos que se cubría, tenía estas cubiertas: el paño azul, el paño carmesí, las pieles de tejones. Y bueno, ya nosotros vimos los colores también, cómo representaban, por ejemplo, el paño carmesí. Esto es interesante aquí porque el paño carmesí, o también el escarlata, que es el mismo color, amén, bíblicamente siempre ha simbolizado lo que eran la gloria de los hombres. Por eso cuando hablamos de las vestiduras de los reyes, los reyes siempre se vestían de púrpura, de escarlata, amén. Por eso la gran ramera que habla el Apocalipsis 17, amén, siempre se viste de esta manera, porque es una ramera que ha fornicado con los reyes de la tierra, que todo indica que muy probablemente se refiera a la Iglesia Católica y toda la mezcla de religiones con las cuales se está uniendo la Iglesia Católica, amén, bendito el nombre del Señor. Pero siempre ha representado entonces el color escarlata la gloria de los hombres. ¿Se acuerdan que a Cristo en su muerte le pusieron una túnica de este color? Mateo capítulo 27 verso 28, amén, se la pusieron allí, amados hermanos, amén. Ahora terminamos con esto, ¿verdad? Esta palabra escarlata tiene un significado importante en el idioma hebreo, porque viene de la misma palabra que identifica a un gusano. Ahora, este color originalmente se extraía de los gusanos, o sea, había gusanitos, amén, que se mataban, se machucaban, y con lo que salía de esa machaca es que se teñían los colores. Mayormente cuando hablamos de la escarlata, de ese gusanito es que se salía. Cuando usted llega al Salmo 22, que es un salmo mesiánico, que está describiendo los sufrimientos de Jesús en la cruz del Calvario, el Señor dice, amén, o el salmista ahí dice: mas yo soy, ¿qué dice? Gusano. Oiga eso, soy gusano, en el Salmo 22. Si el versículo me lo perdonan, ¿verdad? El 6 es, Salmo 22, 6. Entonces dice: yo soy gusano. ¿Qué está diciendo ahí? Es una referencia a Cristo. ¿Por qué dice yo soy gusano? Porque está hablando de la humillación. Se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo más bajo, hermano. ¿Qué hay más bajo que un gusano? Por eso que cuando la gente se desprecia en el mundo, que dice: eres un gusano, ya cuando alguien le dice a alguien que es un gusano, ya le dijo, o sea, ¿qué más le puede decir, hermano? Eres un gusano, o sea, un desprecio terrible. Por eso el Señor dice ahí un gusano, amén, porque hace referencia también a lo que fue, hermano, la humillación tremenda que sufrió nuestro Señor y Salvador. Así que esto es lo que tipifica, hermano, la mesa y los panes de la proposición. Siempre vemos a Cristo en todo. Sea el nombre del Señor bendito, hermano. Así que allí le vamos a dejar, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pues el próximo martes vamos a estar estudiando el candelero de oro, que es otro estudio también muy, muy importante y muy bueno, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que no se quede el próximo martes. Si estamos vivos todavía, nos venimos para el culto. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Amén.